Creo que ahí estoy grabando. Sí, bueno, entonces no, gracias. Bueno, eh, hoy vamos a ver unas transformaciones lineales que lo que hacen es, si yo aplico algún vector, resulta que va a mantener la norma de ese vector. O sea, no los va a estirar ni achicar la función. O sea, vale esto para todo el espacio vectorial que esté. Si el espacio vectorial es un espacio vectorial con algún producto interno, entonces la transformación lineal que cumple esto se va a llamar ortogonal. Bueno, por ejemplo, si yo tengo una 0,2, lo tengo que enviar a cosas que tengan la misma norma que 2. O sea, puede ser 2,0, esto mantiene la norma, ¿no? Podría ser menos 2,0, yo tengo que 0,2 y menos 2,0 tienen la misma norma, así que una cosa que haga esto puede ser ortogonal. Tengo que ver a dónde manda los otros vectores, ¿no? Pongamos que el otro sea el 1,0, lo mandé a lo mandé al 0,1. Acá tengo esto y esto tienen la misma norma. 0,2 y 1,0 son Li entre ellos, estoy en R2, así que una función definida así es ortogonal. Bueno, algunas propiedades de estas transformaciones. Bueno, son isomorfismos. Porque si yo f de 0,0 tiene que ir a algo que tenga la norma del 0,0. Bueno, la norma del 0,0 es 0. El único vector que tiene norma 0 es este. Así que tiene que cumplir esto. Entonces va a ser un monomorfismo, ¿no? Y después estoy en R2. Voy a tener que... cosa que debo decir. Estas funciones van de B a el mismo. Así que si va de R2 a R2 y tengo que el núcleo es 0, entonces sí o sí va a tener que ser isomorfismo. Otra propiedad. Si yo tengo una base ortonormal, entonces aplicarle f a esa base te va a dar otra base ortonormal.
Así que manda bases ortonormales en bases ortonormales. Eso va a ser útil. Otra cosa que tiene es que la inversa es fácil de sacar. Pongamos que tengo la función en alguna base. Bueno. La inversa de esto es lo mismo que si yo hago esto y leo la traspuesta. Así que sacar la inversa de estas cosas es fácil. Solo hacerle la traspuesta. ¿Qué más? El determinante de, bueno, la función escrita en alguna base. Esto es más 1 o menos 1. Y esos también son sus posibles autovalores. Si yo tengo un autovalor, ese autovalor va a ser 1 o menos 1. Entonces, voy a tener que uno o menos 1, alguno de los dos es autovalor. Entonces, estoy en el AB2. En el AB3 pueden ser otras cosas. Bueno. Con esto veamos qué pasa en el AB2. Bueno, estoy en el AB2. ¿Qué opciones de cosas tengo si tengo una función ortogonal? Entonces, puede ser el determinante de la función en alguna base sea 1 o que sea menos 1. ¿No? Bueno, según cuál de estos casos es, va a pasar cosas distintas. Puede ser, en este caso voy a decir que va a ser una rotación y en este caso va a ser una simetría con respecto a alguna cosa. Veamos esto con ejemplos, porque así en el aire es difícil. Busco una transformación que sea una simetría con respecto a una recta. Puedo escribir mejor. Tengo esta cosa. Bueno, entonces, las cosas de esta forma. O sea, este se va a mantener y después la idea es que haya una simetría con respecto a esto. O sea, yo tengo esto. La idea ahora va a ser, bueno, si acá tengo, pongamos que hay un vectorcito aquí, si está arriba del eje de simetría, se va a quedar donde está. Entonces la idea es ver alguno ortogonal a esto, ponerle este. Como es una simetría, lo que va a hacer es mandarlo a este lado. Todo lo que va a ser la función. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a buscar algo ortogonal al amarillo. O sea, algo, voy a buscar la vecta ortogonal a esto. Me voy a quedar con un generador y lo voy a mandar para el otro lado.
Es decir, yo tengo y voy a escribir L también en generadores. Acá sí, 2x es igual a y, entonces a L yo lo puedo pensar como 2, 1, ¿no? O sea, los generados por esto. Entonces busco algo ortogonal a esto. Bueno, puedo hacer muchas formas, puedo buscar algo que multiplicando por 2, 1 en producto interno me dé 0. Por ejemplo, este sirve. Pues si yo hago 2, 1, producto interno, esto me da 0. Así que estos dos son ortogonales. Lo que no son ortonormales, ¿no? Esto tiene alguna norma que no es 1. Bueno, ¿qué hace la función si es una simetría? Las cosas en L, ese es el eje de simetría, ahí las deja donde está. O sea, en L es la identidad con respecto a esa cosa. O sea, eso lo puedo pensar como f de 2, 1, lo manda a sí mismo. Y 2, 1 y 2, 1, como son iguales, bueno, tienen la misma norma, así que esto vale. Y ahora quiero ver qué pasa con lo contrario, con lo ortogonal. Bueno, ¿qué pasa en las simetrías? La cosa va a ser, en la cosa que no es el eje, va a ser menos la identidad en esa cosa. O sea, lo del dibujito, quiero mandar el naranja al marrón. Así que tengo f de 1 menos 2 va al lo contrario de 1 menos 2, ¿no? Así que esto va a ir al menos 1, 2. Con estas dos cosas, yo ya tengo definida la simetría. Ahora me gustaría tenerla escrita de alguna forma bonita. Me voy a crear una base formada por los vectores de L, los generadores de L y L ortogonal. Tengo el generador de L y el generador de L ortogonal. Esto es una base ortogonal. No ortonormal, solo ortogonal. Y ahora me fijo cómo me armo la matriz de la función de esa base. Bueno, acá voy a poner, tengo la función, si a este lo llamo B1 y a este lo llamo B2, entonces esto es tengo esto, ¿no? Bueno, acá escribo FB1 en coordenadas de la CB, ¿no? Y acá lo mismo con FB2
en las columnas, ¿no? Bueno, f de B1 da exactamente B1. Así que acá va 1, 0. Y f de B2 da menos B2, ¿no? Este es menos B2. Así que acá va a ir 0, menos 1. Resulta que acá tenía que las simetrías tenían determinante menos 1. Si yo miro esto, tiene claramente determinante menos 1. O sea, es simetría. Esta cosa de acá, yo podría escribir los vectorcitos en vez de las vectas. Esto significa que va del 0, 0 al 1, 2, está ahí en medio. Ese se va a quedar donde está. Y después te voy a tener otro, que es el 2 menos 1. Y el menos 2, 1. Ya tengo el que se quedó donde estaba y los otros se invirtieron. Y la cosa celeste sería el eje de simetría. Bueno, eso era una simetría. Como ya tenemos la simetría, ahora hagamos alguno de rotación. Ok, no era eso lo que quería. Voy a dejarlo como estaba. Bueno, así que hagamos alguno de rotación. Ahí le puso 29, quería hacer dos paréntesis. Ahí está. Bueno, una rotación es una transformación que es ortogonal y su determinante es 1. Bueno, para que sea ortogonal significa de que los vectores al aplicar de la transformación no se estiran ni se comprimen y que se mantienen los ángulos entre ellos, pero bueno, ahora estamos viendo la parte de ver que se mantengan las normas. Entonces, si yo miro la norma de 0,2, bueno, esto tiene norma 2, ¿no? Y si ahora miro la norma de 2,1, ¿qué norma tiene? Raíz 2 al cuadrado más 1 al cuadrado
Esto me queda raíz de 5, ¿no? Bueno, raíz de 5 y 2 son distintos, así que nada. Acá lo que pasa es que eh, se está estirando. Así que no existe una rotación así. Menos no se llama rotación. No es ortogonal. Así que no hay. Así que vamos al ver que las cosas deberían sí valer ahí. Bueno, vuelvo a fijarme las normas. Así que me fijo las normas de 1 menos 1. Bueno, esto es 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, así que esto da raíz de 2. Y eso es la misma norma que esto. Igual está bien porque la idea era hacer un ejercicio donde la respuesta no existe y se termine. Bueno, así que puede ser que exista, de hecho va a existir. Así que busquemos qué es eso. Yo tengo. Este lo voy a achicar. Tengo un vectorcito que es el 1 menos 1. Y quiero ver a dónde va. Este vectorcito, por lo que me dijeron, va a ir a raíz de 2, 0, ¿no? Entonces, la idea es que yo quiero armar una rotación, ¿no? Para eso lo que pasa es, yo voy a tener, yo tengo, para armar la cosa, voy a tener dos vectores ortogonales y la idea es que yo los quiero girar de la misma forma, para el mismo lado, manteniendo el ángulo. Entonces, lo que voy a hacer es buscarme una cosa perpendicular al vector celeste. Vamos, va a estar acá y que tenga el mismo tamaño. Y después yo quiero que la cosa lo gire, la transformación, lo mismo que lo giró. De acá este giró a este y este va a girar a este. Esto lo va a ser lo que haga la transformación. Entonces lo que voy a hacer, me busco un vector que sea ortogonal al 1 menos 1 para armarme una base. Bueno, quiero algo ortogonal a esto, así que yo quiero algo que sea A por B, producto interno 1 menos 1, me dé 0. Bueno, A por 1 menos B igual a 0. Así que A es igual a B. Así que 1, 1 me sirve. Ahí está. Esto es una base ortogonal.
Si yo hago las cosas en bases ortonormales queda más prolijo, pero si lo hago en bases ortogonales está bien, siempre y cuando me fije que se mantengan las normas. O sea, tengo que estar atento a que se mantengan, si no hay problemas. Bueno. Yo quiero buscar esta cosa, ¿no? O sea, buscar la matriz de la transformación. Y acá me tengo que fijar cuánto es f en 1, 1. F en 1, 1, yo me lo dice... Perdón. Los ordené al revés. Lo cual no pasa nada, pero a mí me gusta tenerlos ordenados ahí. Sí, es el mismo conjunto, pero este es el que tengo datos. Tengo que esto cae acá. Y quiero buscar las coordenadas de esto en esta base que tengo. Así que busco sus coordenadas en la base que tenía. Así que voy a tener que raíz de 2, 0. Este más b este. Bueno. Mira el segundo, ahí es menos a más b. Entonces, bueno, las coordenadas van a ser las mismas en A y B. Y en la cosa 2, tengo que raíz de 2 es a por 1 más b por 1, pero acá había dicho que A y B eran iguales, así que acá esto es lo mismo que 2a. Con esto divido todo por 2 y me queda que raíz de 2 sobre 2 es lo que vale en A y es lo que vale B. Estas sean las coordenadas. Con esto puedo completarme la matriz esta como esto y esto. Y me queda la incógnita de cuánto valen estos dos. Entonces yo miro los datos que tengo. Me dice que vale esto y además lo otro que tengo me dice que es una rotación. Eso significa que la función es ortogonal y su determinante es 1. Lo voy a copiar. Tengo esto y además tengo que f es ortogonal. Bueno. Entonces, yo puedo reemplazar los asteriscos y ahora buscar qué cosas hagan que este determinante de 1. Y además quiero que sea ortogonal. Algo es ortogonal si las columnas son ortogonales entre sí. Eso significa que yo hago producto interno de este con este, me tiene que dar 0. Así que hagamos primero lo del producto interno me dé 0. Bueno. Yo tengo que raíz de 2 sobre 2, eso 2 veces.
que este vectorcito con TAB me tiene que dar 0 en producto interno. O sea, raíz de 2A más raíz de 2B da 0. Bueno, elevo, nada. Esto es lo mismo que decir esto, ¿no? Si digo todo por raíz de 2 sobre 2. Así que A tiene que ser menos B. Y ahora uso esto para despejar la otra cosa y con esto ya voy a tener una única opción para A y B. Bueno, determinante de esto me da raíz de 2B menos raíz de 2A igual 1. Y yo tengo que A es menos B. Si acá le pongo menos con menos más y pongo B. Sí que acá yo tengo dos veces la misma cosa. Puedo poner acá. Y acá puedo cancelar los dos. Entonces, B es igual a 1 sobre raíz de 2. Y ahora yo voy a hacer un truquito, que es que voy a multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo. Si multiplico por raíz de 2 abajo, me queda raíz de 2 sobre 2. ¿Para qué hago eso? Bueno, porque para que se parezca a esto. Entonces tenía esto y tenía que A era menos B. Así que A es menos esto. Con esto me completo la matriz. Tengo que A es menos raíz de 2 sobre 2. Y esto. Y comentario, resulta que esto era una rotación, ¿no? Las rotaciones siempre es girar una cosa por algún ángulo. Resulta que si yo hago coseno de pi sobre 4, esto da exactamente raíz de 2 sobre 2. Y también da lo mismo que seno de pi sobre 4. Esto que está acá es lo mismo que la matriz esto acá, menos seno de esto y seno de esto. Siempre las matrices de rotación siempre se pueden escribir y a cambios de base, etcétera, etcétera. Algo como esto, solo que no va a ser siempre pi sobre 4, puede ser otro ángulo. Algún ángulo genérico. Y esto que está acá, si yo tengo un círculo, nada, pi sobre 4 es, si esto es pi
pi sobre 4 es girar este cachito, que es exactamente lo que está girando acá el vector celeste y el vector verde. Yo puedo ver, acá agregarles los óteos. El otro que yo estaba usando era el 1,1. Y el 1,1 yo lo estaba mandando a 0 raíz de 2. Y comentario, todas estas cosas nunca se achicaron, nunca se estiraron ni se comprimieron, porque están todas inscritas en el mismo círculo. Si yo le hago una circunferencia del radio adecuado, algo que sea seno coseno, que tenga radio pi sobre 2, perdón, raíz de 2, y que dé una vuelta completa, pongámosle un poco más, ahí se ve que quedan todas inscriptas en ese círculo. Nada. Así que así son las rotaciones en R2. Así que miremos cómo son las cosas en R3, que son un poco más complejas. Bueno, resulta que tengo más opciones. Bueno, tengo que una cosa ortogonal. Entonces voy a tener dos casos. Que el determinante sea 1, determinante menos 1. Bueno, si el determinante es 1, entonces, bueno, va a ser lo mismo que antes, una rotación. Ahora vamos a ver cómo es la cosa. Pero si el determinante menos 1, voy a tener más opciones. Puede ser una simetría o puede ser una composición de rotación y simetría, y ahora lo veremos cómo es la cosa esa, dependiendo del caso. Bueno, resulta que yo lo que voy a ver es los autovalores de la función. ¿Sí? Ya sería bueno. Y lo voy a dividir sobre si uno es autovalor o no. Si uno es autovalor, ¿qué significa? Significa que existe un autovector tal que si le aplico f a ese lugar, pues va a quedar en el mismo lugar. 1 por b, ¿no?
que es igual a b. Entonces, me puedo armar un subespacio generado por ese vectorcito, y lo que va a pasar es que la función ahí no se va a modificar. Yo tengo que la función restringida de esa cosa va a ser la identidad restringida de esa cosa. Esto solo lo hice porque quería, esto lo vamos a quitar que siempre aparece, solo quería la cosa en 3D. Bueno. Entonces, bueno, pongamos que el vector, este es el generado por B. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, las cosas en esta cosa, en este eje, se van a mantener donde están. Eso no va a cambiar. Lo que pasa es que me van a quedar los OTOs, las cosas. Si no se mueve la de arriba, solo puedo medio ignorarla, entre comillas, y quedarme con las de abajo, ¿no? Y estos dos generadores van a formar bueno, forman el ortogonal, ¿no? Si S tiene dimensión 1, estoy en el B3, el ortogonal va a tener dimensión 2. Así que lo puedo pensar un poquito cambios, vía cambios de coordenadas, lo puedo pensar como si fuese la B2. No es exactamente eso, pero lo puedo pensar. Entonces me voy a fijar qué pasa ahí y qué pasa con la función en un espacio de dimensión 2, que es subespacio de... ¿Qué pasa acá? Y yo tengo que esto tiene dimensión 2. Entonces, f restringido a esto va a caer en el caso de las cosas ortogonales. Va a poder ser una rotación o ser una simetría, ¿no? Ya. Esta cosa restringida, bueno, esto va a ir de ese ortogonal en ese ortogonal. En caso de lo voy a poner entre comillas porque no es muy formal, que digamos, pero es uno de esos dos casos. O sea, esto de acá. ¿Qué opciones hay? Esto, bueno, podría hacer una rotación con este rota algún ángulo. O podría hacer una simetría si se queda uno fijo y el otro se mueve. Uno de estos va al contrario y el celeste, este va así, y el otro se queda donde está. Esta es una simetría.
Bueno, ¿de qué dependía si algo era una rotación o una simetría antes, en R2? Dependía si el determinante era 1 o menos 1. Bueno, hay que ver cuál es el determinante, no de la cosa general, sino de F restringida. Sí, bueno, si esto es 1, entonces rotación. Y si es menos 1, entonces es una simetría con... ¿Con respecto a qué? El que estaba para arriba, el B, le voy a poner vector AB y a otro vectorcito W. Tengo W, esto, y B en ese, ¿no? Ah, pero estoy metido ya en ese ortogonal, así que es una simetría respecto a alguna cosa de ese ortogonal. En la matriz general sí es una simetría con respecto a las dos cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo me arme la matriz de esta función vía cambios de base, yo voy a tener en alguna base bueno, yo voy a tener, teníamos que uno es autovalor, existe un autovector, que el primero bueno, se mantiene. Entonces, la voy a poner la base que ve este primero. Después hay otras dos cosas. Así que FB está B. Y después la pregunta es qué onda con esto. Bueno, si es una rotación, entonces rotaciones siempre eran de esta forma. Así que si es una rotación va a ser así. No significa que siempre se va a ver así, sino que yo puedo armarme una base de forma que llegue ahí. Si F es rotación, hay alguna forma de mandarlo a esto. Y si no, si yo tengo que F simetría, entonces, ¿qué pasaba? El B queda quieto y el W quedan quietos. Tengo dos cosas que se quedan quietas y la otra se manda a su opuesto. Entonces, F de W también va a ser 1,0 pues se va a mantener. Y en el último lo va a mandar al opuesto. Así que una simetría yo la puedo escribir, la puedo llevar a esta forma. Entonces, si yo tenía esto, podía ser cualquiera de estos. Y la otra opción, todo esto pasaba si yo tenía un autovalor. Podría ser que uno no fuera autovalor.
Este es el caso 1, autovalor. Uno no es autovalor. Bueno, si uno no es autovalor, entonces el que sí va a ser autovalor va a ser el menos 1. Entonces, bueno, voy a llamar a B, el autovector asociado al autovalor menos 1, y va a pasar que la función ahí me da menos la función, menos el vector. Entonces, si yo me copio esta misma cosa, bueno, el rojo lo que va a pasar es que la función lo va a mandar para abajo, para el opuesto. Pero aún así, una vez que ya sé a dónde va el rojo, me quedan otros dos sueltos, los celestes, que son ortogonales, como este, y que los puedo pensar como no exactamente B2, sino algo similar. Entonces, me puedo restringir al ortogonal y caer de vuelta como antes en el caso. Escribo eso. Yo tengo, si ese es esto, entonces existe ese ortogonal de dimensión 2. O estoy en el B3. Entonces, puedo pensar qué pasa con F restringido con el ortogonal. Bueno, en la parte que uno dice tengo dos chances, bla, 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 bla. La cosa es que porque tengo dos chances. Y miremos qué sucede en cada una de ellas. Yo tenía, voy a copiarlas. Esto en R2×2. Pasaba esto. Ahora miro qué pasa con F restringido, ¿no? La cosa es que si uno no es autovalor de la transformación en general, entonces tampoco va a ser autovalor de la transformación en un lugar más chiquito, ¿no? No va a ser autovalor a esto, ¿no? Bueno, si uno no es autovalor, entonces, cuando uno es autovalor significa que hay algún vector que queda fijo. Como uno no es autovalor, ningún vector queda fijo. Yo tengo uno que se manda al opuesto y los otros tienen que moverse de alguna forma. Bueno, si no pueden quedarse fijos, entonces no puede ser simetría. Entonces sí o sí hay alguna rotación ahí. Entonces, nada queda fijo. Si nada queda fijo, no hay eje de simetría. Entonces, no puede ser simetría. Entonces tiene que ser rotación. Ojo, la que es rotación es F restringida. Bueno, entonces voy a escribir la
la función en la base. Tengo esto. El primero era -1, o sea, porque el autovalor -1. Y después acá tengo una rotación. Si yo miro esto, esto tiene determinante -1 y tiene sentido. La cosa es que esto yo lo puedo escribir como multiplicación de dos matrices, las dos matrices que voy a escribir ahora. Ahora, pongamos que ok. En la primera matriz lo que hago es mandar un -1 acá y todo lo demás lo dejo igual. Y en la segunda matriz este sigue igual. Y lo que hago es meter la rotación. La primera matriz es una simetría. Y la segunda matriz es una rotación. Si las escribía al revés, me daban exactamente lo mismo. Así que este tipo de cosas son la composición de una rotación y la simetría. Entonces, ¿cómo es la cosa? Voy a escribir esto. La cosa es así. Yo tengo una función que sospecho que es ortogonal. Mira el determinante. Puede ser 1 o puede ser -1, ¿no? Una vez que tengo eso, bueno, si es 1, bueno, era rotación. Si era -1, entonces miro los autovalores. Miro si está el 1 o no hay 1. Bueno, si uno es autovalor, entonces puede ser rotación o puede ser simetría. Y si tengo el caso de que 1 no es autovalor, en ese caso es el caso de la composición. Para eso tengo todos los casos posibles en 3×3. Bueno, hagamos un ejercicio de esto. No sé qué número de ejercicio es esto. 4. No sabemos si se entendió, pero al menos quedó colorinche. Tengo esto. Y esto. Y además sea punto A una rotación. Acá tengo una transformación ortogonal, pongamos F, que va de R3 en R3.
B, una rotación compuesta por una simetría. Y C, pregunta, ¿son esas todas? Bueno, que cumplan esto. Bueno, para eso me voy a... Bueno. Yo tengo estas cosas. Comentario. Si yo miro este vector, el 0, 0, 1 y el 3, 4, 0 y los multiplico, me dan 0, ¿no? O sea, tengo que 0, 0, 1 y 3, 4, 0 son ortogonales entre sí. Tengo que fijarme que podría ser una transformación ortogonal, así que tengo que ver que las normas se mantengan. Norma de 0, 0, 1 y de 0, 0, menos 1, la norma es 1. Así que lo único que hay que ver es que la norma de 3, 4, 0 sea 5. Bueno, 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 0. Esto da raíz de 25, que es 5. Así que está bien, se mantienen las normas. Bueno, quiero ver que bueno, me gustaría escribirlo en una base y mirar la cosa en la base. Comentario. Si yo me armo la cosa en la base y tiene determinante 1 en una base, esto va a ser rotación. Así que estaría bueno escribirlo de esa forma. Quiero escribirme esto. Para eso me tengo que armar la base. Bueno. 0, 0, 1 va a ser el primero de la base. Y para el segundo me gustaría que la base sea ortonormal. Así que a 3, 4, 0 lo voy a dividir todo por 5, que es su norma. Y me falta cuál sería el tercero, ¿no? Los primeros dos son ortogonales y tienen norma 1, así que esta partecita es ortonormal. B3 necesito algo que sea ortonormal a esto. Bueno, necesito algo que si lo multiplico, o sea, B3 es ABC. Si lo multiplico por
0, 0, 1, me tiene que dar 0. Con eso, bueno, C es 0. Y si lo multiplico por este, me queda que 3 quintos A más 4 quintos B es igual a 0. Si multiplico todo por 5, me queda así. Entonces, yo podría ver el vectorcito que hace a 1, B sea menos 3 cuartos y C sea 0 y normalizarlo. Me voy a fijar si tengo ya las cuentas hechas, así está. No. Normalizarlo me da 4 quintos menos 3 quintos, 0. Así que este es B3. Así que lo mando acá. Bueno. Resulta que ahora quiero ver qué pasa con qué pasa con la función escrita en esta base, ¿no? Esto lo puedo pensar como B1, B2, B3. Bueno, f de B1 es este mismo, solo que con un menos delante. Comentario, esto significa, como hay un menos delante, que menos 1 es autovalor. Y después tengo que f de 340 es 500. Y yo puedo escribirlo, dividir todo por 5. Entonces me queda f de esta cosa. O sea, f de B2. Con esa transformación lineal, bueno, si dividir todo por 5, este también se tiene que dividir por 5. Así que esto tiene que dar 1, 0, 0. Y quiero saber cómo escribir 1, 0, 0 en coordenadas de B. Bueno, resulta que si lo buscan, 1, 0, 0 es lo mismo que, bueno, 0 por el primero más 3 quintos el segundo más 4 quintos el tercero. Ahí está. Es decir, las coordenadas son 0, 3 quintos y 4 quintos. Con eso tengo que, si yo lo quiero escribir en una matriz, ya tengo este dato y tengo que f de B2 en coordenadas me da esto.
Bien, 3 por 3. F de B1 es -1. Y después acá tengo F de 2 es esto. Y me queda la incógnita de cuánto vale esto. Bueno, yo puedo hacer varias cosas. Primero, lo que sea que le mande acá, sí o sí tiene que ser ortogonal a las anteriores. Para que sea ortogonal a la primera, acá tiene que ser 0. Puede hacer, ¿no? Así que me queda esta partecita. También, para que sea ortogonal, tiene que ser ortogonal a estos. Si a este le pongo este B y este C, tienen que ser ortogonales a esto. O sea, para ser ortogonal tiene que ser que esta cosa, qué raro escribirlo así, sea ortogonal a esta. O sea, 0 por 0, 0, y después tengo 3 quintos por B más 4 quintos por C. Tienen que ser 0 para que sea ortogonal. Bueno, si multiplico todo por 5, me queda que 3B más 4C es 0. 4C es menos 3B. Y entonces C es menos 3 cuartos B. Y la duda es qué onda después, ¿no? Yo quiero saber cuánto tendría que valer el determinante, ¿no? Yo podría, bueno, ya tengo esto acá, puedo cambiar a C por esto. Bueno, si yo quiero, puedo plantear qué pasa si el determinante es 1. Si el determinante es 1, entonces va a ser una rotación. Y entonces, bueno, le calculo el determinante de esto. Bueno, por primera columna, menos 1 por determinante de esto, ¿no? O sea, menos 1 por menos 1 a la 1 más 1 por el determinante de esta cosa. Bueno, esto por esto, menos b por 4 quintos. Y ahí ves por todos lados. Acá. Quiero que sea 1. Bueno, puedo pasar
Perdón, profe, me paré justo en Sí, esa parte. ¿Por qué es necesario que sea 1 para que sea rotación? O sea, cuando hicimos la hipótesis de que quiero había ver, rotación. si el determinante es 1, entonces es rotación. Si Ah, lo no, hay hacemos que como una mirar. hipótesis. O ahora, o sea, no viene de antes este argumento. ¿O sí? ¿Dónde tengo la cosa? Si el determinante es 1, es rotación. ¿Por qué? Ah, claro, Eh, perdón, sí, perdón. La consigna misma te pedía una rotación, perdón. Eso es lo que yo Ahí me quiero di. hacer. Claro, genial, genial. No sabía de dónde venía, pero gracias. En realidad mi consigna original era hallar todas las transformaciones ortogonales y ver en qué caso caían, pero pensé que así se entendía mejor. Bueno. Tengo esto. Y bueno, puedo multiplicar esto por 4 arriba y abajo. Bueno, tengo 20 abajo y ahora tengo menos 9, menos 16. O sea, esto da menos 25 y los menos se cancelan. Y acá puedo dividir por 5, 4 por 5, 5 por 5. Bueno, simplemente voy a multiplico todo por 4, divido todo por 5. Me queda que B es este. Y ya tenía que ser a menos 3 cuartos B. Así que le cambio por esto. Y era cambiarlo, no tachar todo. Y vuelve a pasar lo mismo. Bueno. Bueno, una vez que tengo esto, bueno, mato los cuatrios y me queda menos 3 quintos. Entonces, con estos puedo completar mi matriz. Bueno, C es menos 3 quintos. Y resulta que esto y uno dice, bueno, esto no se parece mucho a las cosas que yo quería que eran rotaciones, pero yo puedo hallar una base distinta, pongámosle esta, tal que, bueno, en el primer lugar me quede 1, ¿no? Y acá le tengo que cambiar la base B por una base B tilde. ¿Cómo hago eso? Bueno, me fijo que uno es autovalor, me fijo cuál es el autovector asociado y con eso lo encuentro. Y después yo me pregunto cuáles son estas cosas. Bueno, resulta que, bueno, esto es una rotación, ¿no? O sea, yo tengo acá seno, coseno de alguna cosa. Y yo me pregunto, bueno, ¿cuál sería el ángulo de esta cosa? Resulta que me pueden pasar que yo tenga el autovalor 1 y después dos autovalores complejos, que uno de ellos, o sea, si yo tengo un autovalor complejo, entonces el conjugado
también es autovalor, ¿no? Pero yo tengo acá que había visto que -1 era autovalor. Así que si -1 es autovalor, entonces acá no puede ser otro complejo. Porque si fuera complejo tiene que estar conjugado y no está conjugado porque solo puede haber 3, porque estoy en R3. Así que sí o sí acá tiene que haber algo real, ¿no? Y ahí resulta que entonces este de acá tiene que ser -1. Y entonces yo tenía, además, que el determinante de esta cosa, yo quería que fuese 1. Eso como lo fui buscando específicamente para ello. Así que acá tiene que estar -1 y acá tiene que estar 0. ¿Y cómo es esta rotación? Bueno, es una... Yo tengo que esto va a rotar 180 grados. Si yo tengo 0 o 180, entonces está todo bien. Acá va a ser 1 o -1. Si acá tengo otras cosas, entonces lo que va a pasar es que ahí sí tengo autovalores complejos. Entonces, nada. En alguna base voy a ver la transformación como algo que se te queda quieto y las otras cosas que giran así. Así que... Bueno. Así que esto es una rotación, esto también, y hay un cambio de base que me lleva de una a la otra. Entonces, Perdón, sí, no entendí qué pasa en el caso que te da autovalores complejos. complejo supongo. En ese caso, tengo, si yo tengo un autovalor complejo, voy a tener que el conjugado es autovalor y es en los casos de rotación. O sea, si yo tengo una rotación más chiquita o más grande, pero bueno, no sé, por acá, esto probablemente en R3 tenga autovalor complejo. Ah, y puede Igual, rotar igual esto cualquier era un ángulo, no comentario. necesariamente 180. No, en este caso sí rota eso, pero porque acá con este que era -1, si -1 en autovalor, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es necesario saberse eso. O sea, si vos llegas acá, nada, es rotación. Te doy un comentario extra. Si yo tengo, bueno, si a cosa rota 0 grados, entonces, bueno, los autovalores son todos 1. Acá tengo 1 positivo, y se queda. Después, si la cosa rota un poquito, entonces lo que va a pasar es que voy a tener autovalores complejos. Llega a 180 -1, vuelve a tener complejos. Ah, ok, ok, ahí me quedó claro. Gracias. Por nada. Bueno, respuesta del ejercicio, acá la tengo. Eh, ¿Qué le puedo poner? Y cumple lo pedido. Y acá, observación extra.
Después cuando pase esto PDF lo paso a colores que se vean. Bueno, tenía esto y yo había dicho, bueno, también tengo el caso que sea una rotación compuesta con simetría, ¿no? Me gustaría rescatar la mayor cantidad de cosas que ya hice. Bueno, quiero copiar. Bueno. Mi base ortonormal sigue sirviendo perfectamente. Tenía esta base. Y después, recién empecé a buscar algo acá. Cuando dije quiero que tenga determinante. Yo lo que dije es, vale esta cosa. Y después de eso, busqué, bueno, que estos dos fueran ortogonales. Y recién ahí dije, bueno, el determinante tiene que ser. Ya tengo esta cosa. Bueno. Y podría mirar qué pasa en determinante -1 y yo qué sé. Pero resulta que si yo quiero que sea rotación compuesta por simetría, entonces lo que voy a querer es que, ¿dónde la tengo? Acá. Yo aquí quiero armar de alguna forma de estas. Entonces, el -1 este lo puedo sacar y quiero que esto vaya a esto. Entonces, ¿qué tengo? Que siempre en esta partecita es esta parte. Es como esta, solo que cambian de lugar y le mando un menos. Entonces veamos qué pasa si mando acá esto mismo y acá le mando un menos. Acá era el menos. Bueno, comentario, esto va a andar. Yo tengo esto. Va a valer que si yo multiplico estas dos más estas dos, bueno, este y este son iguales salvo por un menos, así que se cancelan, son ortogonales. Y esto tiene la misma norma que esto, así que esto me queda ortonormal. Y esto es como sacarle el menos afuera y después dejarlo esto como coseno, seno, etc. Así que esto es totalmente una rotación compuesta con una simetría. Y si yo le calculo el determinante va a dar -1. Bueno. ¿Y qué más? Bueno, y ese es para pensar si hay alguna otra opción. Opinión personal mía, no. Porque lo que hay que ver es fijarnos cuando calculamos los determinantes, me dan dos opciones, 1 y -1, que esos son los que me dan opciones, ¿no? Y una vez que hago eso, las otras condiciones que tengo es si son ortonormales las columnas. Y con esto me terminan quedando dos opciones nomás. De este lugar y este lugar.
Así que él sepa pensar. Se sale de pensar esto. Bueno. Esto en array, más que nada va a haber más cosas en array que en C, pero comentario en los complejos. Las ortogonales, que son casi las ortogonales, se llaman unitarias. Así que o sea, tengo en un C espacio vectorial con algún producto interno, una transformación que va de un espacio en sí mismo, y que cumpla las mismas condiciones que antes. Yo voy a tener que no estire las cosas. Algo así. Se llama, y lo mismo si tengo, se llaman unitarias estas cosas. Y la otro comentario es que cuando vos le buscas la inversa, que ahí era la cosa de, le hago la traspuesta, ahí la característica que va a tener es que además de hacerle la traspuesta, le tengo que hacer el conjugado a todas las cosas. Así que eso sería la única diferencia, y que cuando voy haciendo el producto interno tengo que fijarme el conjugado. Conjugado se escribe con una raya. Así que lo mismo, solo que en eso. Propiedad extra. Yo podía tener que en los reales, bueno, si algo tiene autovalores complejos, entonces no lo puedo diagonalizar con las. Pero en los complejos, como que todos los autovalores están dentro del espacio que estoy. Así que si f es unitaria, va a pasar que la puedo diagonalizar en alguna base ortonormal. Y también lo otro es de que yo me puedo buscar una bond con los autovectores. Y nada, hay alguna base así, en el cual yo me puedo armar la matriz. Así, ya tengo Z, otro Z, ceros en todos lados. Y todos estos Z van a tener norma 1, ¿no? Pueden no ser, pueden ser I. Así que esto es la cosa extra. Si es unitaria, la puedo diagonalizar. Y existe una bond de autovectores en la que puedo hacer esto. Que el cambio de base sea ortogonal, bueno, unitaria, dependiendo si quedaron en R o en C.
E es la canónica del espacio donde esté. Y como esta resulta que como esta es ortogonal o unitaria, entonces yo tenía la propiedad de que la inversa de esto era simplemente hacer la traspuesta, ¿no? Y bueno, conjugado. Acá la traspuesta y todo conjugado. Y bueno, la inversa de esta cosa es la matriz esta, ¿no? CB. Nada. Después que uno hizo un montonazo de cuentas para que las cosas queden una bond de autovectores, buscar la inversa de esto es muy, muy veloz. La única cosa veloz. Jejeje. Y bueno, esto es lo que ahí está bien. ¿Ves? Cambié uno de los ejercicios para grupitos, así que este es un ejercicio. Y este es el 1. Y en 2 sí mando uno de los que estaba. Sí, comentario después. Están hay unas matrices que son las simétricas en los reales y son autoadjuntas en los complejos. No son exactamente igual lo mismo que las simetrías. O sea, las simétricas y las simetrías no son lo mismo. Si les interesa pueden verlo más de la teórica. Yo me las confundo. Una contiene la otra. Entonces, nada. Stop. O sea, son las... Si yo tengo una matriz que me queda, la transpongo. Y la conjugo y me da lo mismo, entonces me va a quedar que esa matriz es autoadjunta. Y si todas las cosas están en R y conjugar no tiene sentido, entonces es simétrica. Esto. Y
acá cuando digo que su ángulo sea piso de 3, como estamos en B3, no definimos del todo cómo cuento eso, así que sea piso B3 o significa desde algún lado, puede ser piso de 3 si es horario y puede ser 2pi menos piso de 3 si es antihorario. Así que cualquiera de las dos está bien en este caso porque no está definida del todo. Cualquiera de las dos está bien.